3. Citas. In which the telephone plays a major part, including the language for getting through to the right person or department. And how to make appointments. And change them if you have to. Section 1. Dígame. Track 1. An assistant from the Banco de Sabadell rings the firm Tixa to try to speak to Señor Civil. Try to work out what time of day it is, morning or afternoon, and if Señor Civil is available. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la empresa Tixa? Correcto. Mire, quisiera hablar con el señor Civil, por favor. Pues lo siento muchísimo, pero no está y ya no va a volver en todo el día. Yo soy la secretaria, si quiere hablar conmigo. The assistant uses the standard phrase to say who she wants to speak to. Quisiera hablar con el Señor Civil. Now repeat that phrase after Carmen. Quisiera hablar con el Señor Civil. Now listen again and try to work out what the secretary suggests now that Señor Civil won't be back that day. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la empresa Tixa? Correcto. Mire, quisiera hablar con el señor Civil, por favor. Pues lo siento muchísimo, pero no está y ya no va a volver en todo el día. Yo soy la secretaria, si quiere hablar conmigo. She suggested the assistant talk to her, as she was Señor Civil's secretary. Track 2. Ben Smith is a little luckier. After a short delay, the receptionist asks him, ¿De parte de quién? A common telephone phrase meaning who is speaking. Try to find out what explanation the secretary gives for the delay, and to remember the phrase she uses to ask him to hang on. Buenos días, dígame. ¿Es la empresa Castellana S.A.? Correcto. Quisiera hablar con el señor Pérez, por favor. ¿De parte de quién? Soy Ben Smith, de Modern Kitchens Limited, de Inglaterra. Un momento, por favor. Está comunicando. No cuelgue, por favor. Gracias. Antonio Pérez al habla. Dígame. The reason was that Señor Pérez was on the phone. She said, Está comunicando. The expression she used for hang on was no cuelgue, por favor. In the next recording, Señor Pérez is again unavailable, but this time for a different reason. What reason does she give? A clue is that despacho means office. Lo siento. El señor Pérez no está en su despacho. Bueno, llamaré más tarde. Ben Smith gave a reply which is often useful. Bueno, llamaré más tarde. Okay, I'll ring back later. Practice saying that. Bueno, llamaré más tarde. This time, Señor Pérez, who is obviously a busy man, isn't available for another reason. Where is he? This time the clue is that reunión means meeting. Lo siento. El señor Pérez está en reunión. ¿Cuándo puedo llamarle? This time Ben Smith asked when he can ring him back. ¿Cuándo puedo llamarle? Practice this one too. ¿Cuándo puedo llamarle? Track 3. Numbers are things you'll often have to understand and remember on the phone. In this recording, Pilar gives her phone number to a colleague who in turn gives Pilar her card. Listen for Pilar's number and try to remember it or jot it down. Le doy mi número de teléfono entonces. 459-7532. Este teléfono es de Madrid. Un momentito que le voy a dar mi tarjeta. De acuerdo, gracias. The number was 459-7532. Sometimes the numbers are grouped in pairs, as in 75 y 32. Practice saying that. 459, 75, 32.
Track 4. Jaime Melgarejo turns up for an appointment with 2 colleagues. Listen to find out why he can't see them straight away and whether he'll have long to wait. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Jaime Melgarejo, de la empresa Tresera. Tengo entrevista con Josep Rojas y Susana Paz. Tendrá que esperarse un momentito, por favor, que están reunidos. Si se quiere sentar. Muy bien, gracias. Jaime Melgarejo says that he has an appointment. Tengo una entrevista con Josep Rojas y Susana Paz. Try saying that. Tengo una entrevista con Josep Rojas y Susana Paz. Section 2. El Departamento de Exportación, por favor. Track 5. Ben Smith is trying to get through to a different department in each of 2 different companies, Arte Iberia and Creaciones Roma. Try to spot the 2 departments. Artiberia, buenos días, dígame. El departamento de marketing, por favor. Creaciones Roma, buenas tardes. El departamento de exportación, por favor. No cuelgue, por favor. Departamento de exportación, dígame. Me pone con la señora Sáenz, por favor. Un momentito. To ask for a department, he just gives its name and adds, por favor. Practice using the phrase with each of the 2 departments. El departamento de marketing, por favor. El departamento de exportación, por favor. When he asks for a person, in this case, Señora Sáenz, he uses a slightly longer phrase. ¿Me pone con la señora Sáenz, por favor? Practice that in a whole phrase. ¿Me pone con la señora Sáenz, por favor? Track 6. This time, it's not a person, but a machine on the other end of the line. You can more or less guess what the message will be. Listen. Le habla el contestador automático de la firma comercial suiza. En este momento no podemos atenderle. Rogamos deje el nombre y el número de teléfono después de la señal. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Gracias. Now listen again, and this time, after the tone, give the message you might really leave. Your name, job title, company, the country where you're based, and add that you're staying at the Savoy Hotel, telephone number 37 62 18 89. If you can, record your message on tape. Le habla el contestador automático de la firma comercial suiza. En este momento no podemos atenderle. Rogamos deje el nombre y el número de teléfono después de la señal. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Gracias. Section 3. Estoy libre el martes. Track 7. Ben Smith is trying to make an appointment with Don Antonio Farías Griñán. Try to pick out when he wants to see him, what the secretary replies, and when the meeting is arranged for. 2 phrases that will help you. Esta semana, this week, And la semana que viene, next week. Buenos días. Quisiera concertar una cita con don Antonio Farias Griñán para esta semana. ¿De parte de quién? Ben Smith and the Modern Kitchens Limited, de Inglaterra. Un momentito, señor Smith. Esta semana es imposible.
Para la semana que viene, entonces. Estoy libre el martes por la mañana. Sí, el martes es posible. ¿A las 10:30? A las 10:30. Muchas gracias. Ben Smith used a very useful phrase when suggesting an appointment. Quisiera concertar una cita con don Antonio Farías Griñán. Try saying that. The first part at least, even if you can't manage the whole of the name. Quisiera concertar una cita con don Antonio Farías Griñán. Unfortunately, Ben Smith has to change the date of the meeting, so he rings back to suggest an alternative. What day does he suggest? Quisiera cambiar la fecha de la cita, por favor. Estoy libre el miércoles. Vale. El miércoles a las 10:30. Muchas gracias. The phrase he uses to suggest the change is, Quisiera cambiar la fecha de la cita, por favor. I'd like to change the date of the appointment, please. and he says when he's free. Estoy libre el miércoles. I'm free on Wednesday. Now listen to those two phrases and repeat after each one. Quisiera cambiar la fecha de la cita, por favor. Estoy libre el miércoles. Track 8. In this conversation, Paloma rings Begoña to change the time of an appointment. Find out the following. Is it morning or afternoon? Are the two women good friends? What time was the original meeting for? And in whose office is the meeting to take place? Begoña. Hola. Hola, buenos días, soy Paloma. Hola, Paloma, buenos días. Mira, Begoña, quería ver si puedes comentar, por favor, al señor Guibelalde que la reunión que estaba prevista para mañana a las 10 de la mañana, a ver si podría ser en vez a las 4 de la tarde. Vale. Aquí en el despacho del señor Valve, ¿de acuerdo? Supongo que no tendrá ningún problema, de acuerdo. Muchas gracias. Aquí, hasta Adiós, luego. hasta ahora. Track 9. The next conversation is quite long, but the first time you hear it, you're only listening for two things. To find out if the following statements are true. Firstly, that the talks will be about the United States. And secondly, that the meeting has been planned for 2 o'clock. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la empresa Tixa? Correcto. Mire, quisiera hablar con el señor Civil, por favor. Pues lo siento muchísimo, pero no está y ya no va a volver en todo el día. Yo soy la secretaria, si quiere hablar conmigo. Mire, si quiere tomar nota, yo llamo del Banco Sabadell. Le llamo referente al tema de la ronda de consultas de Estados Unidos. Sí, sí, lo conozco. Creo que hablé con usted la última vez y era para concertar una entrevista. Lo único que quedamos que le llamaría para reconfirmarla. Entonces, era para confirmar la entrevista del próximo día 15. Sí, día 15. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. En nuestra sede central de Barcelona. Muy bien. En la sede central de Barcelona, que está en qué calle, por favor. Esto está en Paseo de Gracia, Sí, número 36. 36. ¿Algún piso? ¿Alguna persona por la No, que no, no, preguntar? es planta. Sí, puede llamar por Silvia Garriga. Silvia Garriga. Muy bien, pues allí estaremos el día 15. Muchas gracias. Vale, a señorita. ustedes. Adiós. Now listen again, and this time see how many more details you can pull out, such as the date of the meeting and the address where it will be held. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la empresa Tixa? Correcto. Mire, quisiera hablar con el señor Civil, por favor. Pues lo siento muchísimo, pero no está y ya no va a volver en todo el día. Yo soy la secretaria, si quiere hablar conmigo. Mire, si quiere tomar nota, yo llamo del Banco Sabadell. Le llamo referente al tema de la ronda de consultas de Estados Unidos. Sí, sí, lo conozco. Creo que hablé con usted la última vez y era para concertar una entrevista. Lo único que quedamos que le llamaría para reconfirmarla. Entonces, era para confirmar la entrevista del próximo día 15. Sí, día 15. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. En nuestra sede central de Barcelona. Muy bien. En la sede central de Barcelona, que está en qué calle, por favor. Esto está en Paseo de Gracia, Sí, número 36. 36.
¿Algún piso? ¿Alguna persona por la No, que no, no, preguntar? es planta. Sí, puede llamar por Silvia Garriga. Silvia Garriga. Muy bien, pues allí estaremos el día 15. Muchas gracias. Vale, señorita. a ustedes. Adiós. Track 10. And now for that machine again. Listen to the message once more, then after the tone, leave your personal details as before, but add either of these two messages. First, I would like to confirm the appointment with Maite García for Friday. Second, I would like to make an appointment to see Señor Martínez on Wednesday at 2 p.m. Le habla el contestador automático de la firma comercial suiza. En este momento no podemos atenderle. Rogamos deje el nombre y el número de teléfono después de la señal. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Gracias. Track 11. And now for something completely different. Almost. You may need to recognize the Catalan language on the phone, so it's useful to be able to say a few words in reply. You may hear digui, So you could reply, Parla español? Do you speak Spanish? try that. Parla español? Some other useful phrases. Listen and repeat. El senyor Grau Llorenç, sisplau. La senyora Serra, si us plau. Gràcies. And if all else fails, Parla anglès? now try that out. After you hear a voice in Catalan, ask if they speak Spanish. Digui, And this time, ask for Señor Carreras, please. digui. To finish off this unit, look through the punto de control. And if you can say all these things, you're ready for Unit 4. One final tip about spoken Spanish. Every word has a stressed syllable. For example, in dígame, the stress falls on the letter I, pronounced E. In quisiera, the stress is on the letter E, pronounced E. Hit that syllable hard, and your accent will immediately sound more Spanish. Hasta luego.